Estamos estudiando, empezando hace poquitos días, nuevamente el ciclo 41 del estudio diario del Maimónides de Rambam. Y una de las leyes que estamos estudiando en estos días son las leyes que tienen que ver con la idolatría. La idea es ver un poquito lo que habla el Maimónides respecto de la idolatría y cómo nació toda la idea de la idolatría, porque pensemos que cuando Dios creó el mundo, él hablaba con el primer hombre cara a cara, como hablaba con Moshe, hablaba con su esposa cara a cara, y cómo fue que la gente llegó a adorar ídolos o a adorar otras cosas que no sean Dios. Entonces, primero ver un poquito al Maimónides, cómo lo trata, y después, yo supongo que no vamos a llegar hoy, por supuesto, ver un poquito un discurso del Rebbe de Lubavitch. ¿Qué tal, Adrián? Bienvenido. Un discurso del Rebbe con respecto a lo que significa para nosotros la Avodah Zará, a lo que significa para nosotros la idolatría. Y como nada es casual, siempre lo decimos, hace poquitos días también hay un orden de estudiar una hoja del Talmud diariamente, lo que se llama el Daf Yomi. Esta es una costumbre que ya tiene, no sé, 80, 90 años o más, 100 años probablemente. La instituyó un rabino, Rabbi Meir Shapira. Y justamente hace poco el Talmud relata un suceso donde los sabios tomaron el instinto del mal, el Yetzer Hará, de la idolatría y lo mataron. Porque hoy en día no nos entra en la cabeza cosas que relata el Talmud de gente que adoraba cosas totalmente ridículas. Entonces tratamos de entender qué significa para nosotros la idolatría, porque para nosotros entender la idolatría en términos de, como trae el Maimónides o trae el Talmud, alguno que agarró un ladrillo y lo empezó a adorar, se arrodilló delante del ladrillo. Literalmente, así lo dice el Maimónides, así lo dice el Talmud. Es algo que no nos entra en la cabeza. Cuenta el Talmud, justamente hace poquitos días, en el Tratado de Yomá, que los sabios pidieron para matar al instinto del mal de la idolatría. Por eso hoy la idolatría, en los términos que existían en la época del Talmud, no existe más. O sea, hoy tenemos, como se dice, otro tipo de idolatría, ¿sí? Como que podemos pensar, vamos a verlo ya esto más adelante en el discurso del Rebbe, podemos darle importancia a cosas que no la tienen o que no tienen demasiada importancia, y eso es considerado algo similar a la idolatría. Pero la idolatría, en los términos que se concebía en la época del Talmud, hoy no existe más. Directamente no existe más. Y dice Maimónides lo siguiente, trae todo el relato de cómo se llegó al tema de la idolatría. Dice, Bimei Enosh, Taub ne Adam, Taub Gadol, Benibara, Atzat Jachmei Otoadol. Dice, el mundo fue creado, estaba el primer hombre, Adán, tuvo dos hijos, Caín y Abel, pero la Torá, cuando cuenta la descendencia de Adán, cuenta la descendencia a partir de su hijo Shet, que fue el tercer hijo de Adán, que nació 130 años después de la creación del mundo. Entonces dice, este hijo Shet tuvo un hijo Enosh. O sea, este era el nieto del primer hombre creado por Dios. Dice que en la época de Enosh la gente empezó a equivocarse y a tener un gran error conceptual. Y este Enosh, que era el nieto del primer hombre, era uno de los que se equivocó, de los que empezó a ver las cosas de una manera distorsionada. ¿Y cuál era la distorsión de ellos? Dice el Maimónides. Ambru, oil ve Elohim barako Javim, Eilu, begalgalim leanigeta olam. Dice, por cuanto que Dios creó estrellas, creó astros y creó distintas esferas y, como se dice, ahora se me fue la palabra, distintas órbitas y astros que dirigen el mundo, y las puso en el cielo y les dio un honor especial y sirven a Dios, son servidores de Dios. Entonces, por lo tanto, sería apropiado que nosotros les demos el debido respeto. O sea, Dios creó astros en el mundo,
Dios creó estrellas, Dios creó la luna, Dios creó el sol y los puso en el cielo. Empezaron a equivocarse los humanos y a decir, si Dios los puso en el cielo para que manejen el mundo, porque tengamos en cuenta que todo el tema de la astrología, si bien para el Yehudí, siempre lo decimos, el judío está por encima de los astros, pero para el mundo en general se maneja con la astrología, o sea, los astros tienen una influencia en el mundo. Así está escrito y así está escrito en el Talmud también, lo que se llaman los mazalot, el mazal de una persona, la suerte de una persona, el destino. Dice, si Dios los puso para que guíen el destino del mundo, es porque tienen un poder especial y hay que respetarlos. Y esa es la voluntad de Dios. Legadelu lejabed mishegidlo bejibdo. Dice, por cuanto que ellos, los astros, ellos sirven a Dios y proclaman la grandeza de Dios, entonces sería un deber para nosotros también proclamar la grandeza de Dios. También proclamar la grandeza de estos astros que son emisarios de Dios. Del mismo modo que un rey quiere que se respete a sus ministros, y esto trae más honor al rey. O sea, si uno respeta a los esclavos, a los siervos del rey, a los ministros del rey, esto es un honor para el rey. Dice. Por cuanto que empezaron con esta idea distorsionada, empezaron a construir palacios y templos para ahí traer ofrendas para las estrellas y alabar a las estrellas y arrodillarse a las estrellas. Todo esto para poder captar la voluntad de Dios. Pero esto era la idea de ellos errada, ¿sí? Ellos pensaban que de esta manera se acercaban a Dios. Bezeaya y Bodat Kohabim, y esta era la base, el principio de la idolatría. Bekaja y Uombrim Obdea Ayodim y Kara. Y esto eran los primeros idólatras, pensaban esto. O sea, ellos no negaban la existencia de Dios, solamente decían que Dios entregó el mundo en manos de los astros, por lo tanto tenemos que adorar a estos astros, servir a estos astros, porque esto es la gloria de Hashem. Esta es la gloria de Dios. Los Shein Shein Shameloa, ellos no negaban a Dios. Useirmiau Omer, esto es lo que dice el profeta Irmiau, Jeremías, Milo iraha melech hagoim, kilehaya ata, kibehol hachmi hagoim, ubehol malhutam meir kamoja. Bueno, como que el profeta Jeremías habla, ¿sí?, sobre los distintos reinos de Dios. O sea, todos los pueblos, dice, Milo iraha melech hagoim. Dios estaba considerado el rey de los pueblos. Todos los pueblos lo consideraban su Dios. Clomar, Akol Yodim Shatau Levadeja, todos saben que vos sos el único. Abaltautam, Uxilutam, Shemedamim Shezea Ebel Rechonejau. El error fue que ellos pensaban que el adorar a las estrellas era la voluntad de Dios. Pero en definitiva ellos creían en Dios y querían servir a Dios. Esto fue en principio, dice. Viajarse al Huayamim, con el correr del tiempo, con el correr de los años, Andubim Adam Nebiei Sheker. Ahí ya se empezó a distorsionar aún más y empezaron a aparecer profetas falsos. Beambrusia Ed Siba Beamarlaem Ibdu Kohab Ploni Okola Kohabim. Dice, y venían los profetas y ya empezaban a decir que Dios les dijo que hay que servir a estas estrellas, a estos astros. O sea, el primer error fue que ellos lo pensaron en su mente, equivocadamente. Después empezaron a venir profetas falsos que decían, esta es la voluntad de Dios, Dios me habló a mí y dijo que Él quiere esto. Y quiere que le traigan ofrendas a las estrellas y demás. Ubenulo y Hal Basutsurato que lo Kolaam, Anashim Beaktanim Usheara Meyadetz. Y Dios me dijo que Él quiere que se construyan templos y palacios para adorar a estos ídolos y que se construyan estatuas en forma de estas estrellas e ídolos. Umodía la Emtsurache Badam Midibo. El profeta este falso le contaba a la gente alguna forma, ¿sí?, de la cual tenía que tener el ídolo, que era una idea que él había
imaginado en su corazón. Beomer, Zoi Tsurata Kojaba Ploni Shodiu Binebuato. Y les decía a la gente, esta es la forma que tiene que tener el ídolo, que Dios me dijo que así tiene que tener el ídolo, que es la forma de la estrella. Y así empezaron a hacer todo tipo de ídolos que los ponían en los templos, debajo de los árboles, en las cumbres de las montañas, en las colinas. Y la gente se juntaba y se arrodillaba frente a estos ídolos. Y le decían a todo el pueblo que este ídolo te hace el bien o te puede hacer el mal, Dios libre. Pero el ídolo es el que manda, él es el que te puede hacer el bien o el mal. Y es apropiado que todo ser humano le tema y la sirva a esta forma, a este ídolo. Y los sacerdotes, los profetas, le decían al resto del pueblo que si van a servir a estos ídolos, esto les va a traer buena suerte y van a tener todo el bienestar. Empezaron a inventar todas las leyes. Después vinieron otros. O sea, primero era el ser humano que se equivocó en su mente. Después vinieron los profetas falsos. Después vinieron otros. La Amot Belomar, los profetas falsos decían que Dios me dijo que hay que servir a esta estrella. Después vinieron aún otros que dijeron lo siguiente, que la estrella misma se comunicó conmigo y me dijo que hay que servirme. Ya ni siquiera estaba Dios en la figura, acá, en la película acá. Al principio estaba Dios en la película, ya no está más Dios en la película. O sea, ya la estrella es la que vino y me dijo, hay que servirme. O un ángel me vino a decir, la estrella misma decía cómo había que servirlo. Y esta cultura se expandió en todo el mundo. La abod ¿sí? Había una cultura ya y había una manera, un servicio, cómo servir a estos ídolos y distintos tipos de servicios y distintos tipos de ofrendas. Pasó el tiempo y el nombre de Dios se olvidó totalmente de toda la creación. No había ningún ser humano que recordaba siquiera a Dios. En general habla, ¿no? Siempre hubo tzadikim en cada generación, ¿sí? Que ellos sabían que Dios existía. Pero en general, la cultura en general era que no se sabía nada sobre Dios. Y quedó así que la gente, las nuevas generaciones, lo único que sabían era del ídolo que ellos conocían, porque eso fue la educación que recibieron. Y los sabios que había en esas épocas, que eran los sacerdotes y todos los que servían a estos ídolos, ya incluso los sabios pensaron que Dios no existía, que los dioses eran estas estrellas, estos ídolos. Abalzura olamim lo haya shum adam sheyama kiro velo yodo el yehidim baolam. Pero a Dios no lo conocía nadie, salvo algunos individuos, como por ejemplo trae el Rambam, Hanoch, Metushelach, Matusalem, Noach, Noé, Shem, Eber, Shem, de ahí venimos nosotros, los Yehudim, los semitas. Valderes de allá olamo lejum mitgalgel, achenolad amudosh el olam beu Abraham avinu. Dice, hubo sabios, hubo tzadikim que conocían a Dios, pero en general la gente no sabía sobre Dios. Hasta que vino, interesante como el Rambam lo llama,